En esta ocasión el tema que me pareció importante mencionarlo, comentarlo, es el tema del autoconocimiento, el autoconcepto y como más se nombra como la autoestima, ¿no? Sobre este tema, la autoestima, sería este momentito que vamos a dedicar para poder platicarles cuáles son mis opiniones y cuáles han sido recientemente, ¿no? Las viñetas, las experiencias que me ha tocado tener en la consulta clínica. Hola, ¿qué tal? Nuevamente en este formato, gracias por escucharme, ahora de a solo, ¿no? En este programa que denomino como Papás en Construcción, en la lógica de que esto de ser papás pues no tiene una fórmula determinada, ni una construcción sólida, firme, sino que de alguna manera es una construcción que se va haciendo conforme vaya siendo necesario, ¿no? Modular. Gracias por acompañarme. Estamos en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Spotify, donde ustedes pueden también ahí sus comentarios. En esta ocasión el tema que me pareció importante mencionarlo, comentarlo, es el tema del autoconocimiento, el autoconcepto y como más se nombra como la autoestima, ¿no? Sobre sobre este tema, la autoestima, sería este momentito que vamos a dedicar para poder platicarles cuáles son mis opiniones y cuáles han sido recientemente, ¿no? Las viñetas, las experiencias que me ha tocado tener en la consulta clínica. Me gustaría iniciar con esta idea que también, ¿no? De la misma manera que la autoestima, de repente es algo de lenguaje común, pareciera que es como de dominio público, pero luego este dominio público como que va perdiendo pistas, ¿no? De los orígenes porque, bueno, porque se hace de dominio público, ¿verdad? Entonces, quisiera platicar acerca de el yo, ¿no? De no yo Froilán, ¿verdad? Sino la configuración de la persona, ¿no? La configuración del yo en el sentido de que es una construcción, ¿sí? Como platicábamos de acerca de la construcción de ser padre, que es una identificación, ¿no? Puedo decir yo soy padre, ¿sí? Eh, Padre de familia. Y la idea de el yo tiene una historia pues bastante larga, ¿no? En esta lógica del psicoanálisis pues va iniciando, claro, con Sigmund Freud, pero en palabras más comunes, en palabras más cotidianas, se podría decir que el yo es una distinción entre los otros, yo y los otros. Es importante distinguir que hay un componente, ¿sí? Que no es lo colectivo, sino que es un componente que es lo subjetivo, lo individual, ¿no? Que ambos componentes forman parte del mismo sistema, ¿no? Por poner dos, ¿verdad? Pero el yo podría decirse que se distingue de lo colectivo, ¿no? De lo social, de lo que tiene que ver con los otros, ¿no? Inicialmente, no, el yo no es de generación espontánea, ¿no? El yo tiene una iniciación eh, como una exportación, ¿sí? O sea, el yo no se genera, no es de generación espontánea, les digo, pero no es que se genere en la misma persona, ¿no? O sea, el yo no genera un yo, ¿no? El yo se genera a partir de los otros. En el caso de un pequeño, una pequeña, ¿verdad? En una lógica de mamá y de papá, que en algún otro audio ya hemos platicado que no necesariamente hablamos de familia con la imagen de un papá, una mamá y unos hijos y casa y perro, ¿verdad?
sino que la idea de familia tiene una configuración tan variada como familias hay, ¿no? Bueno, pero vámonos en una cuestión más estadísticamente ordinaria, ¿no? En la norma. En el caso de un pequeño o una pequeña que está acompañada por su papá y por su mamá, entonces esta pequeña, este pequeño importa una porción que en su momento no es porción, ¿verdad? Digamos que en su momento es la totalidad, es una importación de la identidad, ¿sí? Un pequeño, una pequeña va adquiriendo el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Manerismos, gestos, ritmos de funcionamiento, de conducta, por importación, ¿no? Porque papá y mamá, que son las personas con quienes más convive, pues entonces va trayendo de ellos. Y al momento, hasta ese tiempo, un tiempo como muy temprano, el yo no aparece, ¿no? El yo es todo y todo soy yo. Todavía las fronteras no están tan delimitadas, ¿no? Una vez que las fronteras están un poquito más delimitadas, en donde el yo y el no yo aparece como configurándose, ¿ves? No determinado, podemos identificar la necesidad del lenguaje, porque el lenguaje es necesario, pues porque mi comunicación interna necesita tener un exterior y ese exterior pues son nosotros y es la pedida de agua, de mamá, papá, algunas de las primeras, de los primeros, las primeras vocalizaciones, ¿no? Las primeras palabras que puede decir un pequeñito, una pequeñita, y esta intención de comunicación es una muestra avanzada, ¿sí? Quiere decir que desde hace mucho tiempo esta historia ya empezó, pero es una evidencia de que lo interno está configurado en suficiente para poder solicitar que lo externo también aparezca, ¿no? Y entonces se genera esta especie de frontera en donde lo mío necesita de lo de los otros, ¿no? Y entonces ahí se puede hablar del yo, porque hay una frontera que distingue lo individual de lo colectivo. Una vez que esto ya está sucediendo, ¿sí? En donde la frontera ya está un poquito más delimitada, más marcada, que es indispensable la comunicación, pues porque necesito hablarle al otro y necesito hablarle en código compartido, no puedo hablar en mi idioma y el no idioma del otro, sino que de alguna manera, en nuestro caso, el español va siendo el soporte, ¿no? El dispositivo, el medio en el que nosotros nos incluimos para poder tener esa comunicación con nosotros y entonces pues hay una distinción, ¿no? Entre lo que yo necesito y yo quiero y el otro me lo puede proveer o me puede escuchar o podemos convivir y entonces el yo y los otros está más configurado, ¿no? Cuando esto sucede, Cuando esto sucede, quiere decir que el otro sigue aportando y que el yo sigue importando, eh, como el lenguaje, sigue aportando cuestiones culturales, ¿no? Costumbres, formas de actuar, el mismo lenguaje, códigos muy familiares, ¿no? Códigos que tienen que ver con su contexto en donde se ha ido desarrollando. Y entonces el yo es un producto de la cultura al mismo tiempo que es un apartado de la cultura, ¿ves? Estamos sumergidos en la cultura, pero ese estar sumergido en la cultura también requiere que haya cierta delimitación de lo mío, de lo no colectivo, ¿sí? Y entonces ahí se va configurando esta idea de lo mío, el yo, el que no es parte de lo colectivo, ¿no? Sino que incluido en lo colectivo es un apartado, ¿no?
Entonces ahí aparecen estas costumbres familiares, estos rituales familiares en donde yo me inserto en ellos y sigo funcionando dentro de ellos al mismo tiempo que voy agregando mi propia manera de leer, de reproducir esos rituales, esas costumbres, ¿no? En muchos casos, en la gran mayoría de casos, sí, gran mayoría de casos, esas costumbres y esos rituales son una maravilla porque nos permiten una identidad, porque nos permiten saber cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros orígenes, cómo se inauguró nuestra familia, de qué apellido tenemos, en qué ciudad vivimos, cómo nos nombramos, a qué grupo, en qué grupos formamos parte, ¿no? Cuáles son nuestros gustos musicales, um, no sé, digamos que todo lo que tiene que ver con nuestra práctica cotidiana, cultural y de convivencia, ¿no? Entonces, somos la cultura al mismo tiempo que dentro de esta cultura vamos haciendo nuestras pequeñas adecuaciones, nuestras pequeñas actualizaciones, ¿no? Estas actualizaciones ya van configurando con más detalle mi identidad, lo que es mi yo. Y entonces, digamos que esa suma, la suma de estas importaciones, van haciendo una colección y esta colección es cómo me voy configurando yo como una persona, parte del colectivo, pero aparte del colectivo, simultáneamente, ¿ves? O sea, lo podemos decir como una cuestión didáctica, ¿sí? Pero realmente no están separadas. Realmente nosotros somos cultura y la cultura nos configura a nosotros, ¿no? Dentro de la cultura nosotros podemos ser individuos, pero no somos unos individuos aislados, sino que estamos dentro de esa cultura y la cultura más local, pues es la cultura de lo familiar, ¿no? Como papás, cuando ya tenemos este, este lugar, ¿no? Esta manera de proceder, este gusto, ¿no? De ser papás. Entonces en ese momento nosotros queremos que nuestros hijos, no sé, le vayan al mismo equipo que yo, le guste muchas cosas de las que me gustan a mí, ¿no? Vaya al colegio, a la escuela, que me parece que es la mejor alternativa para mí. O sea, de alguna manera seguimos empujando una identidad, seguimos empujando una manera de ser, ¿no? Es lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos. De repente yo escucho versiones en donde dicen que nuestros hijos sean la versión que ellos quieran, que puedan elegir cualquier este, em, formato de identidad que ellos consideren pertinente. No es un mal plan, ¿sí? Solamente que no podemos renunciar a nuestro lugar de padres, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros como padres somos la mayor, eh, um, el premio mayor de nuestros hijos. Somos quienes hemos estado ahí generando los beneficios, las condiciones para que ellos crezcan y se desarrollen. Y entonces tenemos mucha influencia, ¿sí? Nuestros hijos cada vez más van eligiendo de a poco, ¿no? Como cuando uno los lleva, no sé, a una nevería, ¿sí? Y entonces ya estamos en la nevería y entonces les decimos, oye, pues, ¿cuál helado quieres? ¿Sí? Pero entonces ya está en un margen, ¿no? No es que él esté eligiendo, ella esté eligiendo así como de todo lo que hay en un centro comercial, ¿no? Sino que ya estamos en la heladería y en la nevería y entonces en la nevería pues ya ella puede elegir dentro de ese marco, ¿no? Si lo llevamos a donde las donas, bueno, pues que habrá que comer lo de las donas, ¿no? Si lo llevamos a un restaurante de comida china, pues entonces hay que comer lo que hay en el restaurante de comida china, ¿no? Entonces se fijan que de alguna manera nosotros como padres imponemos una gran variedad de variables. Agregamos muchas variables para las decisiones que ellos pueden tomar
y enmarcamos las posibilidades para que ellos decidan dentro de ese marco, ¿sí? Parece una elección de ellos, ciertamente, eso es importante, ¿sí? Que parezca una elección de ellos, ¿no? Que sea realmente una elección de ellos, me refiero a que parezca en el sentido de que está en los márgenes que nosotros consideramos que son pertinentes, ¿no? Y entonces nosotros como padres hacemos una gran aportación a la identidad de nuestros hijos, una gran aportación para que ellos puedan elegir, seleccionar de todas esas alternativas, pues las que ellos van queriendo tener como opción, sabiendo que los márgenes están puestos. A nosotros como padres nos los impone la cultura, nos los impone la ciudad en la que vivimos, el contexto en el que vivimos, y nosotros también eh, lo, lo transmitimos, ¿no? Lo transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Ya les digo, estamos sumergidos en la cultura. Y como estamos sumergidos en la cultura, para cualquier lado que nosotros volteemos, estamos en el marco de la cultura, ¿no? Nuestros hijos están sumergidos en las lógicas familiares, ¿no? Y entonces nuestras lógicas familiares permiten alternativas, ¿sí? Y algunas excepciones que tienen que ver con su capacidad de decidir, su capacidad de tomar como una de las alternativas posibles, ¿no? Esa, digamos que esos filtros, ¿no? De lo cultural, a lo familiar, a lo que tiene que ver con casa, a lo que tiene que ver con la persona en individual, digamos que esos cortes que se van haciendo de esa cuestión muy colectiva a lo más individual posible, ¿no? Ahí está la autoestima, ¿sí? El autoconcepto, la autoestima, es el resultado de todas las variables que están circulando y que él, ella, en sus márgenes, ¿no? Adaptados a su tiempo, pueden elegir, ¿no? Esta capacidad de elección va generando una seguridad, ¿sí? Va generando una seguridad en que ciertamente cuando van a la nevería, de todas las opciones que hay, la nieve que más le gusta es la de pistache, ¿no? Entonces, como papá dices, pistache, ¿no? Y dices, sí, pues es que la otra vez la probé, me llamó la atención y me parece que pistache es rico, ¿no? Entonces tú como papá, pues te extrañas porque dices, no, yo no lo hubiera elegido, pero entonces la elige él, ¿no? Por poner una caricatura de las elecciones que nuestros hijos van tomando, ¿no? Entonces de alguna manera vamos viendo que dentro de los márgenes que nosotros como padres pusimos, ellos van eligiendo ciertas cosas que tienen que ver ya más con ellos, ¿no? Entonces, como papás, viene en sentido contrario, ¿no? Ahora en sentido contrario, en un primer momento lo que hicimos fueron importaciones, ¿no? Estuvimos empujando una gran variedad de márgenes, una gran variedad de formatos de acción, ¿no? Formas de conducirse, de actuar, de reaccionar, de lo que sea. Y luego llega un punto en donde la magnitud, la cantidad de importaciones estuvo bien, estuvo insuficiente, ¿no? Llegó a un punto en donde ahora se van generando alternativas que tienen que ver con lo más singular, ¿no? Con su propia manera, con lo que él o ella va necesitando conforme van creciendo, ¿no? Entonces llega un punto en donde los pequeños empiezan a darse a notar, ¿no? Ya en muchas ocasiones me parece que lo hemos platicado. Les decimos los terribles dos, ¿no? De este momento en donde la palabra maravillosa, ¿no? Que se les llena la boca y la cara de felicidad cuando dicen no. Y entonces tú les tiendes la mano y te dicen no. Y tú quieres que vayan a no sé y te dicen no. Y entonces eso quiere decir que hay un punto en donde la cantidad de importaciones está bien, ¿no? Digamos que está en modo suficiente y ahora pasa a otro formato en donde sigue siendo la gran mayoría de las importaciones, siguen siendo importaciones en su gran mayoría,
todas estas importaciones que ya hizo el pequeño o la pequeña, que fueron insumos para poder configurar el yo, que insisto, la idea de separarlo es una cuestión didáctica, más que una cuestión de que el yo y el no yo, el yo individual y lo colectivo estén separados, sino que, bueno, viene bien para explicarlo, ¿no? Entonces, cuando los pequeños van configurando, tienen suficientes insumos para hacer una colección de lo que les parece que es su persona, su yo, entonces este yo va teniendo fortalezas porque se siente parte de un colectivo en la misma proporción que se siente como un individuo, ¿no? Entonces se siente parte de la familia y esa identidad familiar le permite tener suficiente identidad cuando se mezcla en otros colectivos, la escuela, por ejemplo, ¿no? O sus amigos, o no sé, con los primos, ¿no? Es muy familiar, con los primos es muy familiar, pero aunque es muy familiar, hay una identidad separada, que son los primos maternos, que son los primos paternos, pero entonces, aunque son parte de la misma familia, hay una singularidad en esa lógica, ¿no? Entonces se fijan cómo lo colectivo y lo individual es un juego, ¿no? Es una cuestión como de proporciones, ¿no? De balances, de equilibrios, ¿no? Bueno, esto es lo que le va dando a las personas la identidad. Y la identidad, el autoconcepto, se va enriqueciendo de tal forma que genera una autoestima, ¿no? Una idea de sí mismo que nos permite sentir ese valor de ser parte de ese colectivo, de esa familia, de ese equipo, de esos grupos, ¿no? Y entonces la autoestima es una validación de mi historia, una validación de mis orígenes, de mi grupo de inicio y de mis grupos a los que también me voy incorporando, ¿no? Entonces, como papás, digamos que esta es la versión más de cómo se va tras bambalinas, digamos, ¿no? Esta es la versión de cuáles son los cimientos de una autoestima, de un autoconcepto, ¿no? Y esto tiene también una fachada, una apariencia, ¿no? En donde la estética, en donde las buenas costumbres, las buenas formas, lo que sea que esto signifique, se muestran, ¿no? Para con nosotros. Y entonces el autoestima es esta idea en donde yo puedo distinguir cuáles son mis márgenes, cuáles son mis puntos hasta donde yo quiero llegar y hasta donde yo permito que el otro pueda ingresar, ¿no? Que esos accesos estén regulados por la misma persona, ¿no? Y que de alguna manera yo me sienta parte de un colectivo tanto como me parece que puedo ser parte de ese colectivo, ¿no? Y mezclarme, estar diluido en ese colectivo porque quiero diluirme en ese colectivo, ¿ves? Y entonces los pequeños van incorporando estos ejemplos y entonces van creciendo su autoestima y entonces van teniendo esta habilidad para incluirse en un colectivo y no perderse en el mismo colectivo, ¿no? En donde puedan hacerle caso a muchas personas, porque vale la pena hacerle caso a muchas personas, y habrá tres, cuatro excepciones a las que no habrá que hacerles caso. Y entonces cuando haya una situación que te parece que no va con lo que tú eres, con lo que a ti te representa, entonces en donde tú puedas tener como que cierta distancia, pues porque a ti te parece que hay que tener cierta distancia, ¿verdad? Y entonces hablamos de autoestima en este sentido, hablamos de autoestima en la capacidad de mezclarse, de diluirse en colectivos, al mismo tiempo de la capacidad de poder distinguirse de colectivos que nos parece que no representan lo que nuestro autoconcepto, nuestra identidad nos parece que es lo adecuado. Y como papás, la autoestima, como papás vamos acercando insumos, ¿sí? De identidad
para que esos insumos de identidad sean los elementos con los que se construye la persona, ¿no? El autoconcepto y la autoestima de nuestros niños, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo de la nevería, digamos que lo llevamos a la nevería porque les gusta, ¿ves? O sea, un pequeño que no le gusta la nevería y llevarlo ahí, pues supongamos sí, supongamos le gusta y entonces lo llevamos a donde le gusta porque sabemos que le gusta y entonces la llevamos a donde les gusta. Y luego ellos piden una nieve de aguacate, que se los prometo que la hay, ¿no? Ahí los amigos de Zamora lo pueden confirmar que hay nieve de aguacate. Y entonces nuestra pequeña dice quiero una nieve de aguacate, ¿no? Y entonces nosotros es como, no, no te va a gustar, ¿cómo crees? Esa nieve, no, no, suena raro, eso no la pruebes, ¿ves? Entonces ahí nosotros vamos agregando o restando estos puntos de valor a la persona. Ya estamos en la nevería, ya quedamos en que íbamos a comer una nieve, ¿sí? Y entonces si quiere pedirla de aguacate, el peor escenario es no me gusta, ahora cómprame una de chocolate, ¿no? Y ahí es en donde te dije, y yo sabía que no te iba a gustar la de aguacate, Entonces esta sensación como, ¿en dónde estoy yo? Pues, o sea, ¿qué pasa? Que lo familiar sigue siendo, ¿no? Sigue siendo tan dominante, sigue estando prácticamente en todo, para entonces no poder identificarme yo con lo que a mí me parece que es lo singular dentro de lo familiar, ¿sí? O sea, no quiere decir que tengamos un extraño en casa, ¿no? Quiere decir que dentro de lo familiar, un pequeño, una pequeña puede tener decisiones que conforme van tomando esas decisiones, pues se van haciendo más complejas. Entonces el pequeño, la pequeña va teniendo más capacidad de decisión conforme va teniendo más distancia de mamá y de papá, supongamos, ¿no? Entonces un escenario ideal, pues es quiero una nieve de aguacate y entonces dices, bueno, pues ánimo, ¿no? Es más, me das a probar, porque la verdad que yo no la pediría, pero ahora que tú la pides, pues vamos probando la nieve de aguacate, ¿no? Una de esas, y es la mejor de las ideas que pude haber tenido. Si sale bien, pues listo, salió bien, ¿no? Si la nieve de aguacate, pues no fue el hit, que la verdad que está rica, ¿ah? Digo, haciendo un margen aquí, un paréntesis, la nieve de aguacate está rica. Entonces el pequeño, la pequeña, pues puede decir que, bueno, que la nieve de aguacate que sonaba medio exótico, pero nada, que está bastante buena, está rica y entonces vale la pena pedir la nieve de aguacate y en la siguiente, pues a lo mejor se le ocurre, no sé, pedirla de macadamia, ¿no? De macadamia suena un poquito más, posible, también hay en Zamora, ¿verdad? Entonces, los pequeños van teniendo esta familiaridad, ¿sí? O sea, esta sensación de pertenencia, al mismo tiempo, simultáneamente, una sensación de poder hacer las cosas a su manera, ¿sí? Esto es autoestima, ¿sí? Esta, esta capacidad de elegir multiplicada y cada vez con mayores volúmenes, esta es la autoestima. Y la autoestima nosotros como papás la vamos favoreciendo o la vamos disminuyendo conforme nosotros vamos dando márgenes, ¿no? Los márgenes son importantes, nuestros hijos siguen siendo parte de nuestra familia, parte de nuestra cultura, parte de nuestras formas, cualquiera que esas sean nuestras formas, son las formas familiares para nuestros hijos. Dentro de esas formas muy familiares, muy singulares, entonces nuestros hijos necesitan ir encontrando identidades, así en plural, ¿sí? Identidades. Y entonces habrá muchas cosas de familia que les gustan, pero habrá muchas cosas que ellos van experimentando fuera de familia que les parece que son buenas ideas, ¿no? Y entonces en casa, pues nunca se come la nieve de macadamia, pero resulta que a él o a ella es la que les encanta, ¿no? Entonces ahí tienes yendo cada tanto por una nieve de macadamia, porque aunque no es lo familiar, no es la costumbre, pues suena bien agregar un detalle que no era familiar, pero que ahora es posible, ¿no?
Básicamente, ¿no? Para no extender mucho este audio, espero que haya sido de su agrado, que hayan encontrado ahí 3, 4 pistas. Si es así, me encantaría escucharlos, me encantaría saber de quienes están detrás de este micrófono y poder saber cuáles son sus opiniones, cómo ustedes consideran que van en la construcción del autoconcepto y de la autonomía, pero en especial de la autoestima de sus hijos. Si tuvieran alguna duda, encantados de recibirlos. Podemos tener un espacio para platicar de estos temas. Síganme en redes, por favor, síganme en redes. Estamos en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Dejen sus comentarios y muchas gracias por acompañarme y les envío un saludo. Hasta pronto.